Antes de continuar, les pido por favor que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mí, así que no duden en escribir sus experiencias. Cada historia que comparten me ayuda a entender mejor lo que están viviendo y a crear contenido que realmente los ayude. Durante mis años de consulta, he visto cómo los hombres, especialmente aquellos entre los 40 y 60 años, llegan a mi oficina casi arrastrándose, con una expresión de derrota que me parte el corazón. Muchas veces me dicen, doctora, ya no puedo más. No entiendo qué estoy haciendo mal, y la verdad es que la mayoría de estos hombres están cometiendo errores tan simples en su día a día que, cuando se los explico, no pueden creer que algo tan básico haya sido la causa de tanto sufrimiento. Hace unas semanas, llegó a mi consulta Carlos, un ingeniero de 52 años de Córdoba. Este hombre, que había sido atlético toda su vida, ya no podía ni siquiera cargar a su nieto de 4 años. Me contó que cada mañana se despertaba con un dolor tan intenso en la espalda baja que necesitaba ayuda de su esposa para levantarse de la cama. Doctora, me dijo con los ojos llorosos, siento que mi cuerpo me está traicionando y no sé por qué. Después de examinar a Carlos cuidadosamente, descubrí que su problema no era una enfermedad grave ni algo que requiriera cirugía. Era algo mucho más simple, pero al mismo tiempo más frustrante. Estaba cometiendo 5 errores básicos en su rutina diaria, que estaban destruyendo su espalda poco a poco, día tras día, sin que él se diera cuenta. El primer error que identificamos en Carlos, y que veo en el 80% de mis pacientes masculinos, es la forma incorrecta de levantar objetos. Carlos me confesó que cada vez que necesitaba levantar algo del suelo, ya fuera una caja en su trabajo, las bolsas del supermercado o simplemente recoger algo que se había caído, lo hacía doblando completamente la espalda hacia adelante, manteniendo las piernas rectas. Así me enseñó mi padre, me dijo Carlos, y así lo he hecho toda la vida. Pero, aquí está el problema, cuando doblamos la espalda hacia adelante con las piernas rectas, estamos poniendo toda la carga de peso en los discos vertebrales y en los músculos de la zona lumbar. Es como si estuviéramos usando nuestra espalda como una grúa, cuando en realidad deberíamos usar nuestras piernas como los motores principales. Durante años, Carlos había estado levantando cajas de herramientas, materiales de construcción y hasta a sus hijos de esta manera incorrecta. Cada vez que lo hacía, los discos de su columna vertebral recibían una presión equivalente a varias veces su peso corporal. Imaginen la acumulación de daño durante décadas de hacer esto mal. La consecuencia fue devastadora. Los discos vertebrales de Carlos comenzaron a degenerarse prematuramente. Los músculos de su espalda baja se contracturaron crónicamente y desarrolló una inflamación constante que no lo dejaba descansar ni de día ni de noche. Lo que comenzó como una pequeña molestia, después de trabajar, se convirtió en un dolor constante que afectaba cada aspecto de su vida. Pero aquí viene lo esperanzador, cuando le enseñé a Carlos la técnica correcta para levantar objetos, doblando las rodillas, manteniendo la espalda recta y usando la fuerza de las piernas, comenzó a experimentar alivio en apenas 2 semanas. No puedo creer que algo tan simple haya sido la solución, me decía en cada seguimiento. El segundo error que descubrimos en el caso de Carlos, y que probablemente muchos de ustedes están cometiendo en este mismo momento, es mantener la misma posición durante horas sin moverse. Carlos pasaba entre 8 y 10 horas diarias sentado frente a su computadora, revisando planos y diseños. Pero no era solo el hecho de estar sentado lo que estaba dañando su espalda, sino cómo permanecía en esa posición. Cuando estoy concentrado en un proyecto, me explicó Carlos, puedo pasar 3 o 4 horas seguidas sin levantarme siquiera para ir al baño. Este es un error que veo constantemente en hombres que trabajan en oficinas, conductores de camiones, programadores, contadores y prácticamente cualquier profesional que pase largas horas en la misma posición. Cuando permanecemos inmóviles durante periodos prolongados, y especialmente sentados, suceden varias cosas terribles en nuestra espalda. Primero, los discos vertebrales se comprimen de manera desigual, perdiendo su capacidad de absorber impactos. Segundo, los músculos de la espalda se debilitan por falta de activación. Tercero, se reducen el flujo sanguíneo y la llegada de nutrientes a los tejidos de la columna vertebral.
En el caso específico de Carlos, sus músculos flexores de cadera se habían acortado tanto por permanecer sentado que, cuando se levantaba, tiraban de su pelvis hacia adelante, creando una curvatura excesiva en la zona lumbar. Era como si su cuerpo se hubiera moldeado a la posición de estar sentado, y cada vez que intentaba moverse normalmente, toda la estructura se revelaba con dolor. Las consecuencias fueron progresivas pero implacables. Carlos comenzó a experimentar rigidez matutina que duraba hasta 2 horas después de levantarse. Desarrolló espasmos musculares que lo despertaban por las noches. Su rango de movimiento se redujo tanto que no podía girar el torso sin sentir dolor punzante. Y lo más preocupante, comenzó a tener episodios de ciática, ese dolor eléctrico que baja por la pierna y que puede ser absolutamente incapacitante. Cuando implementamos un programa de descansos activos cada 45 minutos, ejercicios específicos de estiramiento y fortalecimiento, y cambios en su estación de trabajo, Carlos no solo recuperó su movilidad, sino que me confesó que se sentía mejor que antes de que comenzara el problema. Doctora, me dijo en su última consulta, ahora entiendo que mi cuerpo necesita movimiento para mantenerse saludable en Nujiskansu, Constanchi. El tercer error que identificamos en Carlos es uno que probablemente los va a sorprender, porque es algo que muchos hombres hacen pensando que están siendo duros o resistentes: ignorar las primeras señales de dolor y seguir forzando el cuerpo como si nada pasara. Carlos me contó que había comenzado a sentir molestias leves en la espalda hace más de 2 años, pero las había ignorado completamente. Pensé que era parte de hacerse mayo ere, me explicó, y que los hombres verdaderos no se quejan por un poco de dolor en esta mentalidad, que lamentablemente es muy común en nuestra cultura masculina. Puede ser absolutamente devastadora para la salud de la espalda. Cuando Carlos comenzó a sentir esas primeras molestias, su cuerpo le estaba enviando señales de alarma muy claras, los músculos estaban comenzando a tensarse, algunos discos empezaban a mostrar signos de desgaste, y la postura corporal se estaba deteriorando. Pero en lugar de prestar atención a estas señales y tomar medidas preventivas, Carlos decidió aguantarse y seguir con su rutina normal. Lo que sucede cuando ignoramos estas señales tempranas es que el problema se va agravando silenciosamente. Los músculos tensos crean puntos de gatillo que generan dolor referido. Los discos vertebrales continúan degenerándose sin que tomemos medidas para protegerlos. La postura sigue empeorando, creando desequilibrios musculares cada vez más severos. Pero lo más peligroso es que, cuando finalmente el dolor se vuelve insoportable, el daño ya está mucho más avanzado y requiere un tiempo de recuperación mucho mayor. En el caso de Carlos, lo que pudo haberse resuelto con ejercicios preventivos y cambios posturales en unas pocas semanas, terminó requiriendo meses de tratamiento intensivo porque había permitido que el problema progresara durante 2 años completos. La consecuencia más dramática fue que Carlos desarrolló lo que llamamos síndrome de dolor crónico. Su sistema nervioso se había sensibilizado tanto al dolor que incluso movimientos normales le causaban molestias desproporcionadas. Había perdido la confianza en su propio cuerpo y había desarrollado lo que conocemos como kinesiofobia, que es el miedo al movimiento. Cuando Carlos finalmente decidió buscar ayuda, me confesó algo que me rompió el corazón. Doctora, tengo miedo de moverme, porque no sé qué va a doler. He perdido la alegría de jugar con mis nietos, de hacer ejercicio, incluso de abrazar a mi esposa. Siento que mi propio cuerpo se ha convertido en mi enemigo. Pero aquí está la lección más importante: cuando Carlos aprendió a escuchar las señales de su cuerpo y a responder apropiadamente, no solo se recuperó, sino que desarrolló una relación completamente nueva y más saludable con su físico. Ahora entiendo que el dolor no es mi enemigo, me dijo, sino mi sistema de alerta temprana. El cuarto error que descubrimos en Carlos es algo que veo todos los días en mi consulta y que probablemente muchos de ustedes están haciendo en este preciso momento: mantener una postura corporal incorrecta durante las actividades cotidianas. Carlos había desarrollado lo que nosotros llamamos síndrome de la cabeza hacia adelante y hombros redondeados, aun cuando lo observé caminar por primera vez. Pude ver inmediatamente que su cabeza estaba proyectada varios centímetros hacia adelante de donde debería estar, sus hombros estaban encorvados hacia adentro y su espalda superior estaba constantemente redondeada. Nadie me había dicho nunca que mi postura estaba mal.
me explicó Carlos. Pensé que así era como caminaba naturalmente Ann, pero la realidad es que esta postura no es natural en absoluto. Es el resultado de años de adaptaciones incorrectas a nuestro estilo de vida moderno, horas Frenchy a computadoraus, uso constante del teléfono móvil, asientos inadecuados y falta de conciencia corporal. Cuando la cabeza se proyecta hacia adelante, por cada centímetro de desplazamiento, el peso efectivo de la cabeza sobre la columna cervical se multiplica exponencialmente. La cabeza de Carlos, que normalmente pesaría unos 5 kilogramos, estaba ejerciendo una fuerza equivalente a 15 o 20 kilogramos sobre su cuello y espalda superior. Esta posición incorrecta de la cabeza creaba una reacción en cadena por toda la columna vertebral. Los músculos del cuello se tensaban crónicamente para sostener el peso extra. Los músculos de la espalda superior se debilitaban por estiramiento excesivo. La columna torácica perdía su curvatura natural. Y finalmente, la zona lumbar se compensaba con una hiperlordosis, es decir, una curvatura excesiva que ponía presión adicional en los discos y articulaciones de la espalda baja. La consecuencia más devastadora para Carlos fue el desarrollo de cefaleas tensionales crónicas que lo incapacitaban varios días al mes. También comenzó a experimentar mareos ocasionales, dificultad para concentrarse y una sensación constante de fatiga que no podía explicar. Doctora, me decía, siento como si llevara una mochila invisible de 20 kilos todo el día. Pero lo más preocupante era cómo esta postura incorrecta había comenzado a afectar su función respiratoria. Cuando los hombros se redondean hacia adelante y la cabeza se proyecta, los músculos respiratorios no pueden funcionar eficientemente. Carlos me contó que había notado que se cansaba más fácilmente, incluso haciendo actividades que antes no le costaban esfuerzo. Cuando implementamos un programa de reeducación postural que incluía ejercicios específicos para fortalecer los músculos profundos del cuello, estiramientos para los músculos pectorales acortados y técnicas de conciencia corporal, Carlos experimentó una transformación remarkable. No solo desapareció el dolor de espalda, me contó emocionado, sino que me siento más alto, más fuerte y tengo más energía que en años. El quinto y último error que identificamos en Carlos es uno que podría estar poniendo en riesgo la salud de la espalda de muchos de ustedes que me están escuchando, el manejo inadecuado del estrés emocional y su impacto directo en la tensión muscular. Carlos había estado atravesando un periodo particularmente estresante en su vida. Los problemas económicos en su empresa, las presiones familiares y la preocupación constante por su salud habían creado un estado de tensión crónica que su cuerpo estaba manifestando directamente en su espalda. Doctora, me confesó Carlos, hay noches en las que no puedo dormir porque mi mente no para de dar vueltas. Y al día siguiente siento como si un camión me hubiera pasado por encima. Lo que Carlos no sabía es que existe una conexión directa y científicamente comprobada entre el estrés emocional y la tensión muscular, especialmente en la región de la espalda y el cuello. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo produce hormonas como el cortisol y la adrenalina que mantienen nuestros músculos en un estado de alerta constante. Es como si nuestro cuerpo estuviera preparándose permanentemente para luchar u huir, pero como nunca llega ese momento de descarga física, la tensión se acumula día tras día en grupos musculares específicos. En el caso de Carlos, había desarrollado lo que conocemos como puntos gatillo miofaciales en los músculos trapecio, romboides y erectores espinales. Estos son nudos de tensión muscular tan compactos que pueden ser palpados bajo la piel y que generan dolor tanto local como referido a otras partes del cuerpo. La relación entre su estrés laboral y su dolor de espalda se volvió evidente cuando notamos que sus síntomas empeoraban significativamente los lunes. Por la mañana, y antes de reuniones importantes, es como si mi espalda supiera cuando voy a tener una semana difícil, me decía Carlos con una sonrisa amarga. Pero las consecuencias del estrés en la espalda de Carlos iban más allá de la simple tensión muscular. El estrés crónico había afectado su calidad del sueño, y cuando no dormimos adecuadamente, nuestro cuerpo no puede reparar y regenerar los tejidos dañados. Esto creaba un ciclo vicioso. A más estrés llevaba a peor sueño. Peor sueño llevaba a mayor dolor. Y mayor dolor generaba más estrés.
Además, Carlos había comenzado a adoptar comportamientos compensatorios que empeoraban su situación. Bebía más café para lidiar con la fatiga, lo que aumentaba su ansiedad. Pasaba más horas trabajando para tratar de solucionar sus problemas, lo que lo mantenía más tiempo en posturas inadecuadas. Y había dejado de hacer ejercicio porque no tenía tiempo ni energía, eliminando precisamente una de las mejores herramientas para manejar el estrés. Cuando introdujimos técnicas de manejo del estrés en el tratamiento de Carlos, incluyendo ejercicios de respiración profunda, meditación breve y técnicas de relajación progresiva muscular, los resultados fueron sorprendentes. Doctora, me dijo en una de nuestras últimas sesiones, nunca pensé que calmar mi mente podría curar mi espalda. Después de 6 meses trabajando juntos, Carlos no solo se había recuperado completamente de su dolor de espalda, sino que había desarrollado herramientas y hábitos que le permitían mantener su salud espinal a largo plazo. Me contó que había vuelto a cargar a sus nietos, había retomado su rutina de ejercicios y, lo más importante, había recuperado la confianza en su propio cuerpo. Pero la historia de Carlos no es única. Tengo pacientes como Roberto, un contador de 58 años de Buenos Aires, que llegó a mi consulta después de 3 años sufriendo de ciática crónica. Roberto había probado todo: analgésicos, inyecciones, incluso había consultado con 2 ortopedistas que le recomendaron cirugía. Cuando Roberto se sentó en mi oficina por primera vez, pude ver el agotamiento en sus ojos. Doctora, me dijo, ya no sé qué hacer. El dolor me despierta cada 2 horas por la noche. No puedo estar sentado más de 20 minutos seguidos. Mi esposa dice que ya no soy el mismo hombre que conoció. Después de examinar cuidadosamente a Roberto y revisar todos sus estudios, descubrí que su problema principal no era estructural, sino funcional. Había desarrollado un patrón de movimiento tan disfuncional por tratar de evitar el dolor que había creado desequilibrios musculares severos que perpetuaban su síndrome. Roberto había caído en lo que llamamos la trampa del desuso en NP por miedo al dolor. Había dejado de moverse normalmente, había dejado de caminar, de hacer ejercicio, incluso de realizar actividades básicas como agacharse o girar el torso. Sus músculos se habían debilitado dramáticamente, sus articulaciones se habían endurecido y su sistema nervioso se había sensibilizado tanto que interpretaba cualquier movimiento como una amenaza. Tengo miedo de moverme, me confesó Roberto, porque cada vez que lo hago, el dolor empeora, pero aquí está la paradoja cruel del dolor crónico. Mientras más evitamos el movimiento por miedo al dolor, más dolor experimentamos a largo plazo. El tratamiento de Roberto requirió un enfoque completamente diferente al que había recibido anteriormente. En lugar de enfocarnos únicamente en eliminar el dolor, nos concentramos en restaurar la función y la confianza en el movimiento. Comenzamos con ejercicios tan básicos como respirar correctamente y activar suavemente los músculos profundos del abdomen. Gradualmente, Roberto fue redescubriendo que su cuerpo podía moverse sin causar daño. Aprendió a diferenciar entre dolor dañino y molestia normal del ejercicio. Más importante aún, recuperó la confianza en su capacidad de controlar su propia salud. 6 meses después, Roberto no solo había eliminado completamente su dolor de ciática, sino que estaba en mejor forma física que 10 años antes. Doctora, me dijo en su última consulta, usted me devolvió mi vida, pero más que eso me enseñó que yo tenía el poder de recuperarla todo este tiempo. También recuerdo vívidamente el caso de Fernando, un empresario de 60 años de Rosario, que llegó a mi consulta con una historia particularmente dramática. Fernando había sido un atleta exitoso en su juventud, pero después de décadas de vida sedentaria y estrés laboral, había desarrollado una degeneración discal tan severa que 3 médicos diferentes le habían recomendado una fusión espinal. Doctora, me dijo Fernando con voz quebrada, me dicen que necesito una cirugía que puede dejarme peor de lo que estoy ahora. Mi hijo se casa el próximo año y no sé si voy a poder caminar con él hasta el altar. La desesperación en su voz era palpable, y pude ver que había perdido toda esperanza de mejorar sin intervención quirúrgica.
Después de evaluar exhaustivamente a Fernando, incluyendo resonancias magnéticas, estudios de conducción nerviosa y análisis biomecánico, descubrí que aunque efectivamente tenía degeneración discal significativa, gran parte de su dolor y limitación funcional se debía a factores que podían ser tratados conservadoramente. Fernando había desarrollado lo que conocemos como síndrome de desacondicionamiento espinal en sus músculos. Estabilizadores profundos se habían atrofiado tanto por años de inactividad que su columna vertebral no tenía el soporte muscular necesario para funcionar correctamente. Era como si tratara de conducir un automóvil sin amortiguadores. En cada pequeño bache se convertía en una experiencia dolorosa. Además, Fernando había desarrollado patrones de movimiento completamente disfuncionales. Había aprendido a proteger su espalda de manera que en realidad la estaba perjudicando más. Se movía como un robot rígido, evitaba cualquier rotación del tronco y había perdido prácticamente toda la flexibilidad natural de su columna vertebral. El programa de rehabilitación para Fernando fue intensivo y requirió un cambio completo de mentalidad. Tuvimos que reprogramar literalmente cómo su cerebro controlaba los movimientos de su columna vertebral. Comenzamos con ejercicios de estabilización tan básicos que parecían ridículos, pero que eran fundamentales para reconstruir la base de su función espinal. Lo más desafiante fue convencer a Fernando de que el movimiento gradual y progresivo era curativo, no dañino. Doctora, me decía en las primeras sesiones, toda mi vida me han dicho que proteja mi espalda moviéndome lo menos posible. Ahora usted me dice lo contrario, Ann, pero gradualmente. Conforme Fernando comenzó a experimentar mejorías, su confianza en el proceso creció exponencialmente. 12 meses después, Fernando no solo había evitado la cirugía, sino que había recuperado un nivel de función que no había tenido en décadas. Caminó con su hijo hasta el altar en la boda, bailó con su nueva nuera, y me envió una foto de sus vacaciones donde aparecía haciendo senderismo en las montañas de Berilaki. Doctora, me escribió en su mensaje, no solo me salvó de una cirugía, me devolvió mi vida activa y me enseñó que nunca es demasiado tarde para recuperar la salud, si uno está dispuesto a comprometerse con el proceso. Estos casos, y cientos más, como ellos, me han enseñado que la mayoría de los problemas de espalda en hombres no se deben a enfermedades misteriosas o daños irreversibles, sino a errores sistemáticos en cómo usamos y cuidamos nuestro cuerpo día tras día. Ahora quiero que reflexionen sobre su propia situación. ¿Se reconocen en alguna de estas historias? ¿Están cometiendo alguno de los errores que identificamos en Carlos, Roberto o Fernando? ¿Han estado ignorando las señales tempranas que su cuerpo les está enviando? La buena noticia es que no importa cuánto tiempo hayan estado experimentando dolor o limitaciones, no importa cuántos tratamientos hayan probado sin éxito, si están dispuestos a hacer cambios reales y consistentes en su estilo de vida, su cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperación y regeneración. Quiero que entiendan que cuidar su espalda no es un lujo o algo opcional, es una inversión en su calidad de vida, en su capacidad de disfrutar tiempo con su familia, de mantener su independencia conforme envejecen y de continuar haciendo las actividades que aman. Si este contenido les ha sido útil, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Sus comentarios son extremadamente valiosos para mí, así que por favor compartan sus propias experiencias y preguntas. Cada historia que comparten puede ayudar a otro hombre que está pasando por la misma situación. Recuerden que su espalda no tiene que ser su limitación. Con el conocimiento correcto, los hábitos adecuados y la persistencia necesaria, pueden recuperar el control de su salud espinal y vivir sin dolor. Su futuro activo y saludable está esperándolos, y yo estoy aquí para acompañarlos en cada paso del camino.